El pastor José Luis Peñalosa es pastor principal de la Iglesia Ministerios Filadelfia en México desde hace 24 años y es fundador del Centro de Formación Ministerial Aljaba, un instituto que brinda capacitación a líderes y jóvenes y matrimonios en áreas de misiones, teología, liderazgo y música. También es organizador de los eventos anuales Aljaba desde hace 20 años. Junto con su esposa lideran una red de pastores en diversas partes del país, así como de Estados Unidos. Su mensaje está enfocado al despertamiento de la iglesia en la búsqueda del Espíritu Santo, de la intercesión y del avivamiento. Pastor José Luis Peñalosa tuvo un tiempo atrás de convivir unos días, un día o dos con él, y dejó una huella impresionante en mi vida y siempre tuve el deseo de poder invitarle para que estuviera en Fundación Emanuel. Así es de que, Pastor José Luis, es un honor tenerle. Estamos listos para escuchar lo que Dios le ha dado y bienvenido. Gracias, René. Para mí también es un gusto estar con amigos, pastores, con siervos en Tijuana y no sé en qué parte más, pero es para mí el gusto, el anhelo de poder compartir, el privilegio de poder hablarles un poquito acerca de lo que Dios está hablando a mi corazón. Y yo le doy gracias a Dios por todos los pastores que estamos pastoreando. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de algunos están partiendo de esta tierra en medio de esta pandemia, ¿verdad? No sé, yo he escuchado muchas cosas fuertes de la ciudad de Tijuana y creo yo que también nosotros hemos estado pasando un tiempo muy difícil acá en el centro de la ciudad, donde tan solo aquí a unos cuantos metros, digamos, está el siguiente municipio. Yo vivo en la ciudad de Neza y en la ciudad de Neza a un lado hay un municipio que se llama Chimalhuacán y me pasaban el dato de 50 pastores muertos en ese municipio. 50 pastores que han perdido la vida, que han dejado sus iglesias, que han dejado a sus familias. Obviamente hay una crisis en ese municipio y creo yo que nosotros como líderes estamos enfrentando situaciones adversas. El liderazgo más que nunca hoy está siendo probado y creo yo que nosotros tenemos que tomar actitudes. Y si yo quiero compartirte un poquito acerca de las actitudes que nosotros estamos viviendo, y que nosotros debemos más bien de tomar en medio de esta situación adversa. Quiero compartirles la palabra de Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 18. 19 voy a leer. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocado esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva, poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Aquí vemos cómo se juntan los hombres de una ciudad. Los hombres de una ciudad, los líderes, las cabezas de una ciudad, están hartos de poder estar viendo su tierra en maldición, en un momento difícil. Y ellos escuchan, de alguna manera escuchan que un hombre que era un discípulo de un profeta acaba de recibir un manto porque su padre espiritual se lo habían llevado, ¿verdad? Había desaparecido sencillamente y se corría el rumor de que ahora el Espíritu de Dios, el poder de Dios reposaba
sobre Eliseo, porque algunos decían y habían visto de cómo Eliseo había tomado el manto de Elías y había abierto el río Jordán en dos, ¿verdad? Y pasó en seco, y haciendo lo mismo que el profeta Elías. Entonces ellos tienen la sensibilidad y la humildad de poder salir y buscar a Eliseo, y ellos fueron y le pidieron que él viese, y le empezaron a decir la necesidad de su ciudad. La necesidad de la ciudad tenía tres cosas prácticamente. La gente moría, la gente enfermaba y la gente estaba en esterilidad. Había una esterilidad, había una enfermedad y había muerte. Y ellos llegaron a una conclusión porque ellos le dijeron que la ciudad era buena, pero lo que el problema radicaba es que estaba en las aguas. Y estas aguas, históricamente se cree que daban había un químico en las aguas que era venenoso, en la cual las personas, cuando tomaban de ese río, de ese manantial, inmediatamente les ocurría cualquiera de estas tres cosas: morían, enfermaban o quedaban estériles. Entonces ellos se dan cuenta que los hombres, las mujeres, los animales, los cultivos prácticamente estaban echados a perder por el problema de las aguas. Entonces cuando Eliseo oye lo que está sucediendo en la ciudad, él podía haber recordado lo que históricamente había pasado en la ciudad de Jericó. Recordemos que esa ciudad había sido maldecida por un hombre de Dios que se llamaba Josué. En el capítulo 6, en el verso 26, dice la escritura así: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Era una declaración dicha y pronunciada por Dios mismo. O sea, Dios mismo le dijo a Josué: maldice esa ciudad y que nadie se atreva a levantarla, a edificarla. Entonces Josué hace el decreto declarando una maldición sobre la ciudad, cosa que no sucede. Pasaron los años y obviamente ese terreno que era bueno, que tenía manantial, que estaba listo para ser cultivado, para ser edificado, era una tentación para los habitantes cercanos, porque sencillamente era una de las ciudades de las cuales Dios había permitido que esa ciudad o que ese territorio perteneciese a Israel. Entonces ese territorio estaba prácticamente desocupado. Llega un momento donde pasan las generaciones, y yo creo que todas las generaciones que iban pasando después de Josué, nadie se atrevía a poner un cimiento, a plantar una ciudad, a irse a vivir a ese lugar, porque ellos de generación en generación oían y decían: esa ciudad nadie la puede construir, hay maldición en esa ciudad, hay maldición en esa ciudad. Hasta que en los tiempos de Acab, dice el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 34, en su tiempo Giel, un hombre, ¿verdad?, que desafió la palabra del siervo de Dios y de Dios mismo, dice: de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, y echó el cimiento a precio de la vida de Segub, su hijo menor, y puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado a Josué, hijo de Nun. Entonces vemos aquí cómo esta ciudad prácticamente había sido edificado por este hombre Giel. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Que esta ciudad tenía una maldición terrible sobre ella, en la cual todos los moradores que se atrevieron después de que Giel empezó a edificarla, se fueron a vivir ahí y estaban viviendo ahí. Ellos experimentaron la maldición, ellos experimentaron el conflicto de poder morir, el conflicto de poder caer enfermos y el conflicto de poder ver que su economía estaba en una estabilidad. Yo creo que hoy en día vemos muchas de nuestras ciudades con maldiciones,
Vemos en muchas de nuestras ciudades que por la palabra de Dios, muchas de nuestras ciudades han caído, ¿verdad?, en una maldición terrible. Le voy a mencionar solamente dos. La primera es cuando Dios decreta acerca de cuando se derrama sangre sobre la tierra, crea una maldición, sangre inocente. Y creo yo que hoy mucho de lo que ha ocasionado el conflicto de narcotráfico, el conflicto entre narcotraficantes, el conflicto, ¿verdad?, muchas veces de la violencia que está imperando en muchas de las ciudades de nosotros, ha sido derramado sangre sobre ese lugar. Ha sido derramado sangre sobre ese territorio. Les voy a poner un ejemplo. Una ocasión, cuando yo estaba muy pequeño, tenía como unos 5 años de edad, yo crecí prácticamente, soy fundador de esta ciudad, de Ciudad Neza. Y recuerdo yo que mi madre me mandaba a la panadería a traer los bolillos. Y entonces yo me acostumbré siempre a ver al dueño de la panadería que me despachaba. Y un día, en ese lugar, empezó a haber así como un alboroto, de la cual yo me acuerdo que me fui acercando y me metí entre la gente. Y cuando vi a la gente, ¿verdad?, me metí entre sus piernas, estaba pequeño, unos 5 años de edad, 6 años, y entré y me asomé y vi el cadáver del dueño de la panadería. Habían entrado a ladrones y tal vez este hombre se resistió, le dispararon, lo mataron. Pero recuerdo yo que eso dejó un impacto muy fuerte. Cada vez que yo entraba a esa panadería, sentía yo un temor, un terror sobre ese lugar. La sangre que había sido derramada sobre el piso de la panadería creaba en mí, en mi mente, un miedo, un terror y una escena de poder ver a ese panadero tirado ahí, el señor que me despachaba. Y hoy te puedo decir que han pasado los años y cuando yo visito y paso por ese lugar donde vi a ese hombre muerto, me puedo dar cuenta de que ese lugar no ha prosperado, no ha tenido bendición. La gente se fue de ese lugar. Ha habido alrededor de ese lugar como muertes, como asaltan a los negocios. Inclusive he visto otra vez morir a alguien en la contraesquina, ¿verdad? No lo vi morir, pero allí supe que también mataron a una persona y me doy cuenta acerca de cómo las ciudades crean maldición sobre los territorios. Hoy en día, también nosotros podemos ver la segunda parte de la maldición de la tierra, donde dice Malaquías capítulo 4, donde el Señor habla acerca de que en los últimos tiempos enviaría a Dios el espíritu del profeta Elías, donde haría volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, antes que venga el día del Señor, el cual hiera la tierra, el día que hiera la tierra el Señor, antes de que yo hiera la tierra. De tal manera que nosotros vemos que cuando hay separación entre las familias, hay destrucción en los matrimonios, en los hogares, sencillamente hay una situación adversa, hay una maldición sobre las familias, sobre las tierras, y las tierras que más experimentan divorcios, las ciudades que más experimentan tragedia entre los hogares, son los lugares que sufren más. Hay más muerte, como que se atrae mucho más la muerte. Y entonces yo puedo ver que los hombres de esta ciudad sencillamente estaban anhelando, gritándole prácticamente a Eliseo: nuestra ciudad está maldita y estamos cansados de estar maldecidos, estamos cansados de estar en maldición. Nuestra tierra tiene muerte, nuestra tierra tiene enfermedad, nuestra tierra está estéril, ¿verdad? Y yo puedo mirar que hoy en día debe de ser el clamor de todos nosotros, pero me llama la atención y voy a entrar a un punto donde, ¿por qué Eliseo hizo caso a los hombres de la ciudad? ¿Por qué Eliseo, verdad, sintió la inspiración también de interceder o de hacer un acto profético delante de Dios para decir y de hacer un decreto
donde esa ciudad y esas aguas que estaban trayendo veneno a la ciudad y estaban matando gente, enfermando gente, causando esterilidad en los campos, sencillamente la historia fuera cambiada. Lo que cambió realmente la historia, el inicio de cambiar la historia de una ciudad comienza con la unidad de los hombres. El que todos ellos sientan lo mismo. Y yo me pregunto, si Eliseo tuvo, ¿verdad? Y tuvo la autoridad y Dios escuchó la oración de Eliseo y tuvo el anhelo de poder cambiar la historia de una ciudad que él mismo había maldecido por su palabra. Yo digo, ¿cómo no nosotros podemos cambiar la historia de nuestras ciudades? Si nosotros clamamos al Espíritu Santo, si nosotros clamamos al Señor Jesús que sane nuestra tierra, que sane nuestra tierra, que sane nuestra tierra. Entonces yo voy a hablar un poquito acerca de qué cosas son las lo que produce la unidad, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer, la unidad entre nosotros. Creo que estamos viviendo un tiempo donde nosotros estamos todos necesitados de que Dios obre a nuestro favor. Estamos necesitados de que Dios intervenga en nuestras ciudades. He escuchado que Tijuana es una de las ciudades con más contagios y con más muerte también. He escuchado también que Tijuana es una de las ciudades con mucha violencia, con mucho narcotráfico, con mucha drogadicción. Creo que es el lugar número 1 de centros de readaptación de drogadicción. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer cambios y nosotros como líderes tenemos que hacer cambios. Quiero que vayas conmigo al libro de Jueces, capítulo 1. Libro de Jueces, capítulo 1, versículo 1. Mira lo que produce la unidad, mira lo que produce la unidad. Me encanta lo que René está haciendo a través de su alianza, ¿no? Me dijiste que no era alianza, pero era... ¿Qué fue lo que dijiste, Dani, René? Fundación. Una fundación es una herramienta nada más de Sí. un espacio. Sí, me encanta cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, juntamos a alguien que siente lo mismo, que tiene la necesidad de amistad, de relación, pero no solamente, amigos, este es un tiempo de relación que la necesitamos, es un tiempo de pelear juntos, es un tiempo de humillarnos juntos, es un tiempo de orar juntos, ¿verdad? Y fíjate lo que produce la unidad, Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos a Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Me encanta esta historia, porque los hijos de Israel, en un tiempo donde ellos habían perdido su líder espiritual, que era Josué, su líder de conquista, prácticamente el gobierno, el hombre de gobierno, el hombre de autoridad, se queda la nación sin autoridad, sin dirección, y sencillamente ellos hacen una oración y le piden a Dios quién subirá y seguirá conquistando la tierra. Y entonces Dios les contesta y les dice, Judá subirá primero. Siempre hay alguien que encabeza, siempre hay alguien que Dios pone la carga, siempre hay alguien que dice, Señor, ¿quién? ¿Verdad? Y Dios ve ese sentir y muchas veces esa persona es una persona de fuerza, muchas veces es una persona de influencia que puede lograr
capturar y tiene un corazón para poder adherir y poder traer unidad sobre el cuerpo de Cristo. Y entonces dice, yo he entregado en sus manos a Judá la tierra. Pero Judá entiende que él es solamente una tribu y que realmente hay 12. Y que él sabe que él no puede hacerlo solo. Entonces él se humilla y decide pedirle ayuda a su hermano Simeón. Me encanta porque hoy estamos en un tiempo así, donde los fuertes no pueden menospreciar a los pequeños, ni los pequeños pueden quitarse y decir a los grandes. Cuando hablo de pequeños y grandes, me refiero a gente de más influencia tal vez en una ciudad. Hoy nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que humillarnos y decir a nuestro hermano Simeón, a los Simeones, te necesitamos. Y los Simeones no deben de poner en su corazón absolutamente nada de orgullo, de decir, bueno, es que tú eres más fuerte que yo, es que tú tienes esto, tienes más probabilidades, tienes mejores equipos de transmisión. Yo no sé cuántas cosas podemos nosotros poner como pretextos o poder como obstáculos para podernos unir. Y yo creo que hoy, como los hombres de Jericó, tenemos que salir y tenemos que decirle juntos al Espíritu Santo, decirle y rogarle al Señor Jesús, haz cambios en nuestra ciudad, haz cambios en nuestra familia, haz cambios en nuestra iglesia, haz cambios en mi persona, haz cambios. Y me llama la atención cuando ellos juntos salen a pelear y empiezan a perseguir a un rey que había hecho pedazos a muchos reyes. Su nombre era Adoni-Bezek. Y Adoni-Bezek tenía una característica acerca de cuando él conquistaba a un rey, le quitaba los pulgares de las manos y el pulgar de los pies. Cuando hablamos acerca de cómo a una persona le falta el pulgar de las manos, está hablando acerca de que una persona que le falta el pulgar de las manos pierde la fuerza, pierde la fuerza. El pulgar aporta la fuerza. Tú, si no tuvieras este dedo pulgar, tú todo lo que empuñes, todo lo que tomes, sencillamente empieza a debilitarse, no tiene la fuerza como cuando tienes el pulgar. Esto hablaba acerca de que Adoni-Bezek le quitaba los pulgares de las manos a los reyes para que nunca jamás volvieran a tomar la espada. Jamás pudieran tomar la espada, jamás pudieran tomar la espada. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Estos reyes sencillamente se quedaban sin fuerza y ellos nunca más podían estar fuertes delante de Adoni-Bezek. Lo siguiente que él hacía cuando los capturaba, les quitaba los pulgares de los pies. Esto te habla acerca de que una persona que se le quita el pulgar del pie pierde el equilibrio y camina como un ebrio. Entonces, cuando estos reyes estaban y venían a la mesa porque era el tiempo de comer, Adoni-Bezek los humillaba tan terriblemente que les daba y les tiraba las migajas de su mesa que caían, y entonces los reyes, como no podían estar de pie, entrar de pie, tenían que entrar de rodillas a su mesa. Tenían que entrar de rodillas a su mesa y tenían que agarrar las migajas, ¿verdad? Sin el pulgar. Entonces ellos tenían prácticamente que hacerlo prácticamente como en una humillación tan terrible que tenían que lamer, mojar sus dedos. Se me hace lo más fácil para poder recoger las migajas. Esa era la humillación de ese rey tan perverso. Yo creo que hoy tenemos enemigos perversos en una ciudad que le han quitado muchas veces la fuerza a los ministros, les han quitado la fuerza a los hombres, les han quitado la fuerza a los ministerios, y muchas veces no podemos clamar. La Biblia dice que nosotros ahora somos reyes y sacerdotes. Y Adoni-Bezek es un tipo de un principado que sencillamente hace que una ciudad se debilite, pierda su funcionamiento en sus hombres de autoridad, y sencillamente ellos no puedan empuñar la espada, no puedan empuñar la palabra de Dios con autoridad, no puedan recoger el pan de Dios, sino tengan que, el pan, recordemos que el pan es para los hijos, pues él solamente daba las migajas como diciendo son como los perrillos.
Entonces, hay una gran necesidad de nosotros como pastores, el podernos unir y rogar juntos para derrocar todo reino de Adón y Besec sobre la ciudad, sobre la tierra. Y nosotros podemos hacerlo si nosotros podemos sentir la ayuda mutua, decir, oremos juntos. Hay un poder que el Señor declaró en Mateo capítulo 18, donde dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, Dios les traería, les daría lo que ellos pidiesen. Entonces, el diablo tiene terror a la unidad. Y hoy vemos cómo por todas partes estamos teniendo unidad. Hoy por todas partes estamos teniendo la necesidad de juntarnos con otros, de oír a otros, de escuchar la palabra de Dios, de fortalecernos unos a otros. Hoy más que nunca la palabra de Dios está siendo predicada por todos los medios. Hoy nosotros tenemos la oportunidad no de hacernos llaneros solitarios, sino de hacernos hombres de unidad. Les voy a hablar un poquito acerca de los problemas de la vulnerabilidad, de la soledad, de la falta de unidad. Quiero que pasen conmigo al libro de Jueces, capítulo 18. Jueces, capítulo 18, versículo 1 dice, este libro de Jueces se distingue por una sola cosa que está en 4 versículos, me parece. Esta frase siempre la va a encontrar en diferentes capítulos, 17, 18, 19 y 20, me parece. Pero esa es la frase con que comienza el versículo 1 del capítulo 18. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Aquí vemos cómo esa palabra de no había rey en Israel termina el libro de Jueces, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, me llama la atención que en los tiempos donde no hay gobierno, donde el rey que es Jesús muchas veces no está reinando sobre un territorio, sobre una nación, la gente hace lo que quiere. Hay anarquía por todas partes, que es lo que estamos viendo hoy en día entre las naciones. La gente está viviendo bajo un espíritu de anarquía porque pues realmente los reyes están perdiendo, ¿verdad? Los presidentes están perdiendo el gobierno, están perdiendo la autoridad, están perdiendo el camino, ¿verdad? De la unidad entre sus naciones. Ahora, brotan problemas. La tribu de Dan era una de las tribus más negligentes de la nación de Israel. Era una de las tribus que prácticamente ¿cómo es posible que en el capítulo 18 ya han pasado prácticamente todo el libro de Josué, 18 capítulos de Jueces, y la tribu de Dan no había conquistado todavía tierra? O sea, ya habían pasado muchos años y la tribu de Dan prácticamente no había conquistado nada. Hoy en día nosotros tenemos que aprender este ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces nosotros no tenemos una conquista, un avance como debe de ser? Dan estaba buscando el poder conquistar la tierra. Vemos aquí cómo Judá con Simeón conquistan y hacen que un rey pueda ser vencido, el máximo rey que había, el que era Adón y Beseg en aquellos tiempos, y más terrible y más sanguinario, había sido derrotado por dos tribus que se unieron. Pero aquí vemos cómo Dan conquista solo, entra solo a la tierra y busca tierra donde encontrar, y cuando llega, dice el versículo 7, que envían hombres a la ciudad, a la tierra, para poder buscar una ciudad donde conquistar. Mire, fíjese lo que ocurre en el verso 7. Entonces, aquellos 5 hombres salieron, como los 2 espías, estos enviaron 5, vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella tierra les perturbase en cosa alguna, ni había quien
poseyese el reino y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Esta tribu de Lais es un ejemplo claro de lo que es un territorio vulnerable, fácil de conquistar, fácil de entrar, fácil de poseer. Fíjate lo que hace la unidad. La unidad hace que se vuelva fuerte el reino y que puedas hacer caer a los más grandes enemigos que pueda haber. Pero la falta de unidad, la soledad, el aislamiento como los de Lais hace que seas una nación fácil o un territorio fácil de conquista, una iglesia fácil de penetrar en todos los sentidos para ser maldecida, para ser enfermada, para ser muerta, para ser llevada a la derrota. Es necesario que nosotros entendamos que este pueblo, Lais, tenía 3 características. Dice que estaba seguro, se sentía seguro, vivía una ociosidad y se sentía confiado. Hoy nosotros tenemos que cuidar nuestro muro. Hoy nosotros tenemos que cuidar las puertas. No puedes vivir confiado. No es un tiempo de vivir confiado. Tú sales a cualquier parte de la calle, en una esquina, y no puedes salir confiado. No puedes salir sin cubrebocas. No puedes salir sin tomar tu distancia. O sea, es un tiempo donde nosotros tenemos que caminar con prudencia, pero como serpientes, entendiendo nuestro llamado de conquista, entendiendo nuestro llamado de poder conquistar la tierra, amados. Es un tiempo de conquistar la tierra. Y Lais era sencillamente un pueblo seguro, era un pueblo ocioso y era un pueblo confiado. Dice la historia que cuando ellos fueron a pelear en el verso 27, ellos llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, el pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaba lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. La ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego edificaron la ciudad y habitaron en ella. O sea, esa es la tierra que conquistó David. Una tierra donde había ociosidad, donde había confianza y donde la gente se sentía segura. Cuando nosotros sabemos que hay inseguridad en una tierra, cuando nosotros, voy a tomar el tema bien, enseñándolo como debe ser. Cuando nosotros estábamos confiados, seguros y algunos hasta ociosos, vino la pandemia. Vino la pandemia. Muchos de nosotros estábamos totalmente en una situación enfocada menos en esperar que viniese un enemigo a podernos destruir. Hoy nosotros estamos en nuestras casas, pero eso no quiere decir que estamos ociosos. Hoy nuestra necesidad máxima tiene que ser buscar la presencia de Dios. Hoy nosotros tenemos que, dice Pablo, el consejo de Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza y ocúpate en la exhortación. Hoy más que nunca nosotros nos necesitamos juntos para poder pelear contra las adversidades que nuestra tierra tiene, que nuestra ciudad tiene. Y voy a terminar con el testimonio de nosotros como pastores aquí en la iglesia, en nuestra ciudad. Una noche de búsqueda de Dios, yo estaba en la madrugada preguntándole al Señor, ¿qué puedo yo servirte? ¿En qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer yo, Señor? De esas veces que uno le mete al Señor y le empieza a uno a decir y a buscarle, decirle, Señor, dime en qué te puedo servir. Pídeme lo que quieras, yo voy a hacerlo. Si quieres que me vaya a otro país. O sea, yo iba comenzando prácticamente el ministerio. Y recuerdo yo que Dios me hizo voltear a ver la ventana de mi casa y ver hacia mi ciudad. Y me dijo, quiero que subas a la parte de arriba de tu casa. Me subí a la parte de arriba hasta la azotea, eran como las 3 de la mañana. Vi la ciudad, mi casa tiene 3 plantas. Cuando yo vi todo eso,
de mi ciudad, toda la ciudad completa ahí, prácticamente sus alrededores, todas las luces. Me dice el Señor, ¿qué ves? ¿Qué ves, José? Y yo le dije, Señor, pues veo una ciudad que duerme, veo una ciudad que te necesita, veo una ciudad. Y dice, pero ¿qué más ves? ¿Qué más ves? Y bueno, yo traté de oír ruidos y escuchaba una ambulancia que pasaba. Señor, pues veo una ambulancia que va corriendo a toda velocidad. Tal vez ahí hay una persona que está muy grave. No sé, ¿qué quieres que vea? Y dice, ese es un problema, que tú no ves lo que yo veo. Yo veo mucha necesidad en la ciudad. Veo matrimonios que están siendo destruidos. Veo los hoteles llenos de perversión, llenos de adulterio, llenos de homosexualidad, llenos de fornicación. Oigo las madres que tienen la necesidad, que claman a mí y piden ayuda. Oigo hogares que están gimiendo a causa del secuestro. Y mi ciudad en aquel tiempo estaba plagada de secuestro. Éramos la segunda, la tercera ciudad que la revista Proceso había sacado diciendo que nuestra ciudad era prácticamente de las 3 ciudades más problemáticas en el área de secuestro. Y recuerdo yo que yo le dije, Señor, lo que tú me pidas hacer. En ese día, al otro día más bien en la mañana ya, recibo una llamada de un hombre de Dios, un joven que pastorea hoy cerca de ustedes, cerca de Mexicali. Recibo su llamada y me dice, él era líder de jóvenes en aquel tiempo de una iglesia cercana a nosotros, y me dijo, José Luis, estamos teniendo a nuestra iglesia veladas de jóvenes en una intercesión por nuestra ciudad. Nuestra ciudad está llenándose de maldad, plagada de secuestro, plagada de situaciones adversas, difíciles de violencia, y necesitamos unirnos. Quisiera yo que tú me prestaras a tus jóvenes los días, una vez al mes, en viernes, para que oremos por toda la ciudad y cambiemos esta ciudad. Y yo le dije, claro que sí. Dios me había declarado que yo sirviera, que yo, si le quería servir, tendría que estar dispuesto a hacer lo que sea por esta ciudad. Entonces, cedí mis jóvenes, hicimos una junta de pastores, pero a alguien se le ocurrió y dijo, ¿por qué nada más solamente los jóvenes se reúnen a orar? ¿Por qué no también los pastores? Y empezamos nosotros a decir, pues vámonos todos a la velada, ¿verdad? Hicimos una velada de 12 de la noche a 6 de la mañana. Nuestra sorpresa, que ese día llegaron 1,000 personas a un auditorio de la ciudad, de una de las iglesias más grandes, y empezamos a orar, y fue tan tremendo nuestra oración, tan tremendo, que se oía a lo lejos nuestro clamor, porque nosotros no orábamos, ¿verdad?, en una forma tierna, porque hay ocasiones donde uno ora tiernamente con el Señor, ¿verdad? Uno va y le dice, Señor, tengo necesidad, te amo, te glorifico, pero ¿cómo reaccionarías tú y cómo sería tu oración en un tiempo de necesidad? En un tiempo donde tu ciudad está maldecida como la ciudad de Jericó. En un tiempo como mi ciudad estaba maldecida, ¿verdad? Como la tierra de Jericó. Nosotros clamábamos. Y escucha bien, hubo en todos los meses que siguieron, hubo oraciones donde nos tocaba tan fuerte el Espíritu Santo que nuestros jóvenes caían prácticamente desmayados de tanto clamor. ¿Has desmayado de un clamor? Yo te hago una pregunta, ¿has alguna vez experimentado el que ya no tienes fuerzas de tanto que lloraste, de tanto que clamaste al Señor para que interviniese? De ser nuestra ciudad la tercera o la segunda ciudad más conflictiva en secuestro en la nación, pasó a ser y desaparecer prácticamente de la estadística, que hasta la revista Proceso, después de 7, 8 meses, volvió a sacar en su página principal, en la portada, diciendo, algo ha ocurrido en Ciudad Neza. De ser la tercera ciudad, pasó a desaparecer como en la 20, en la 20 y tantos. Y yo pude ver ese registro que hablaba la revista Proceso, pero de cómo ellos honraban de alguna manera a la policía,
Pero realmente lo que había cambiado la historia de nuestra ciudad no fue la policía, sino era Dios, porque ellos mismos decían, secuestradores que son y que practican el secuestro en el área de Tepito, en el área de otra ciudad, y que de alguna manera llegaban a la ciudad en esa por X causa, ahí eran atrapados. Ahí eran atrapados en nuestra ciudad de tal manera que era Dios haciendo que el secuestro y el espíritu de secuestro desapareciera por el clamor de la unidad de las iglesias. Hoy nosotros necesitamos unirnos en un clamor, en una oración, en un ayuno, como dice Joel, de humillarnos ante la presencia de Dios para que Dios intervenga en cada situación adversa. Yo sé que algunos de ustedes tienen necesidad y se comunican, pastores, quiero poner esto en la necesidad de ustedes y se unen a orar. Pero hay una oración que Dios quiere oír. Hay una oración que Dios quiere oír y es la oración por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestra nación. México nos necesita, pastores. México nos necesita, pero no nos necesita ni ociosos, no nos necesita confiados, no nos necesita seguros, nos necesita inconformes, necesitados, hambrientos de la presencia de Dios, para levantar juntos un clamor al Señor, donde cada uno de nosotros contagiemos. Algo que a mí me ha impactado el poder ver. Yo visito muchas iglesias de esta nación y algunas partes de otras naciones, pero hay veces que llego yo y hay una indiferencia en la adoración, hay una indiferencia en la oración. Me ha tocado en alguna vez estar en un lugar donde se reunieron pastores y estar en una solemnidad tan terrible que no se oía nada por la ciudad. Estaban levantando una oración por la ciudad, pero ellos no sentían el clamor, no sentían el dolor, porque realmente estaban seguros, se sentían seguros. Escucha bien, más adelante, yo recuerdo que en ese día yo me tiré al piso a llorar y empezar a gritarle, Señor, ¿dónde está el espíritu de Elías? Señor, ¿dónde está el espíritu de Elías que clamaba porque trajeses lluvia del cielo? ¿Dónde está? Yo podía ver una tierra seca y árida. Escucha bien esto que te voy a decir. Es un testimonio. Estaba el calor, estaba yo en Oaxaca, en ese lugar, en Ixtepec, Oaxaca, y estaba el calor al orden del día. Pues yo me tiré al piso diciendo, Señor, envía tu lluvia. Como en el momento que yo empecé a predicar y empecé a hablar sobre Ageo, de enviar la lluvia, por qué se fue la lluvia de una nación, por qué se fue la lluvia, por qué Dios detuvo la lluvia de esa nación, empezó a caer un aguacero tan tremendo que derramaba sobre nosotros, y cuando estábamos predicando y habíamos hablado de la lluvia, la gente caía el Espíritu Santo sobre ellos de una forma tremenda. Pero escucha bien esto, más adelante, días después, semanas, más bien un poquito meses después, vino el terremoto sobre Ixtepec y sobre Juchitán, donde estaba prácticamente ¿cómo se le llama? El centro que trajo el terremoto hace 2015, donde hubo el terremoto en México, donde prácticamente el centro fue Ixtepec y fue prácticamente Juchitán, donde hubo destrucción de casas que ustedes deben de saber. Pero yo pude ver esa gente que no oraba. Hoy los obligó Dios a orar. Hoy Dios nos está obligando a todos nosotros a orar. De verdad, pastores. Todos. No existe una sola persona sobre la tierra que no haya doblado sus rodillas y esté implorando a un poder sobrenatural que pueda parar, ayudar, proteger, bendecir su ciudad, su familia, su persona, su iglesia. Nosotros necesitamos clamar, necesitamos orar juntos. Y para mí es un gusto el poderle compartir esto para que no pierdan la unidad. Pero en medio de la unidad
levanten un clamor a Dios, levanten una oración que desgarren sus gargantas, que salgan sus lágrimas, que las lágrimas, saben que las lágrimas tienen un lenguaje. Las lágrimas, cuando las derramamos a tierra, dice el Salmo 6, dice, Señor, gracias te doy porque oíste el clamor de mis lágrimas. Y yo dije, Señor, la voz, las lágrimas tienen una voz. El salmista David también dijo porque tú has oído, tú has conocido mis huidas desde sus principios, dice, y todas mis lágrimas están en tu redoma. O sea, Dios guarda nuestras lágrimas en una vasija donde llega el momento donde esas lágrimas claman, como decía Apocalipsis 8 acerca del incienso de nuestras oraciones que suben y entran a un lugar muy poderoso. Amados, necesitamos a Dios. Y yo quiero terminar haciendo una oración por ustedes. Padre, bendigo Señor a mis hermanos y declaro sobre ellos tu gracia, tu favor, Señor, sobre Tijuana. Padre, declaro, Señor, el poder del Espíritu Santo sobre esa tierra. Declaro, Señor, el poder de tu Espíritu, Señor, en unidad, sobre todos los pastores que están oyendo, sobre todas las familias de la iglesia. Señor, que en este tiempo doblamos nuestras rodillas, imploremos el favor, que nos sintamos necesitados de cada uno de otros, Señor, de nuestros hermanos, así como sintió la necesidad Judá de su hermano Simeón. Padre, así en este tiempo, todos juntos necesitamos los unos a los otros y juntos implorar el favor de Dios en la tierra. Padre, yo bendigo, Señor, Tijuana, declaro sobre la ciudad, Señor, poder y autoridad, Señor, sobre ellos, y declaro sobre las familias, Señor, las familias de la tierra de Tijuana, una esperanza, un deseo de poder acercarte a tu nombre y a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, los bendigo y declaro sobre ellos tu gracia y tu favor. Amén, Señor, y amén. Gracias, René. No, muchas gracias a usted, pastor. Tremenda palabra, tremendo tiempo. Y me gustaría, aprovechando que tenemos un tiempito más, no sé si el pastor José Rivera quisiera hacer alguna pregunta, compartir algo de lo que nos habló el pastor Peñalosa. Sí, me pareció muy interesante varios puntos que tocó el hermano. Si bien es cierto, conocemos en la palabra que Dios hace o Dios permite. Ya sea cada que permita, lo hace por alguna razón. El Señor instruye a la iglesia a salir a Samaria, Judea, en Hechos capítulo 1, y la iglesia no se mueve hasta que viene Hechos capítulo 8 y se desata una persecución y se van para Samaria y para Judea. O sea, Dios a veces permite algunas cosas para movilizarnos, eso es correcto. Cuando el hermano está hablando de la unidad, René, tú conoces y algunos hermanos, empezamos la red de oración por Tijuana en 1989. Y en el transcurso del tiempo, aunque todavía permanece y estamos orando, intercediendo ahora en diferentes lugares, hubo cosas que tuve que aprender con el tiempo respecto a la unidad. Una, la importancia de la unidad porque Dios la quiere. Dos, me costó tiempo o años aprender que la unidad tiene un precio y que había un precio que pagar para tener unidad. Tres, que hay enemigos de la unidad, circunstancias y personas también de la unidad. Y número 4, básicamente, que hay que definir la palabra unidad, porque a veces lo que significa unidad para unas personas no significa unidad para otras. Eso me costó años aprenderlo y llegué a la conclusión de que es correcto. Alguien tiene que levantarse y los que tienen el mismo sentir van a seguir atrás de ese propósito o ese llamado que Dios espera que alguien se levante. Con respecto a la unidad, me gustaría nada más pedir al hermano, entre otras cosas que, ¿cuál sería la palabra clave para unidad en lo que él ha experimentado? Esa es una. La otra es los tiempos. Especialmente quienes tenemos una doctrina, una teología pentecostés, creemos que la palabra va acompañada de la manifestación del Espíritu
y más allá que en revelación de la palabra, en tiempos donde Dios se puede mover, si es tiempo de moverse. Si no, terminaremos moviéndonos cuando Dios nos quiere sentados o sentados cuando Dios nos quiere moviendo. Eso lo aprendí también con los años. Entonces, creo que en la unidad hay una revelación de tiempos. Hay tribu entendida en los tiempos de Dios, y creo que hoy carecemos de sabiduría en los tiempos de Dios para hacer las cosas. La segunda sería con respecto a lo que dijo en cuanto a los tiempos, ¿verdad? El que ha experimentado en discernir el tiempo de hacerlo, aunque yo personalmente pienso que a veces el tiempo es correcto, preciso, y a veces llevamos años tarde para hacer algunas cosas, y ya debiéramos hacer una cosa diferente, o buscar en Dios una estrategia diferente, actual, fresca. Creo que la mejor guerra espiritual es la obediencia. O sea, cuando Dios revela la estrategia, solamente nos queda obedecer, ya que el Viejo Testamento nos enseña muchas estrategias, pero en el filtro del Nuevo Testamento, una vez que viene la gracia, el Espíritu derramado en la iglesia, el Señor abre, ¿verdad?, una perspectiva diferente, llena de gracia y misericordia, en la que somos movidos en obediencia y por la alianza del Espíritu para hacer las cosas, y lo vemos claramente en el ministerio de los apóstoles, en el libro de los Hechos. Así que esa pregunta sería básicamente, cuando buscamos la unidad, cuando yo la buscaba en 1989, encontré que el territorio común era la oración, que podíamos diferir por denominación en la teología, podíamos diferir en perspectiva de muchas cosas, pero la oración era un terreno común. Fue por eso que empezamos en la oración a buscar la unidad. Y entonces de ahí buscamos que Dios hablara y obedecer. Y nos encontramos con los problemas que le comentaba sobre la unidad, la otra sobre los tiempos, y la tercera en una estrategia basada en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que le dé fuerza y vigencia para que quepan los pentecosteses y también los bautistas, nazarenos, los Jesús y metodistas y toda la gama, ¿verdad?, de expresión de gracia que hay en la iglesia. Así que me pareció que abordó un tema muy actual. Agradezco lo que ha aportado el día de hoy mi hermano, y me gustaría que narrarle esas tres cosas con respecto a la unidad, los tiempos y la iglesia del Nuevo Testamento. Ok, bueno, son tres preguntas y prácticamente son tres predicaciones, ¿no? Pero lo voy a resumir en la palabra unidad. Yo la describiría como humildad. Tú no puedes tener unidad si no hay humildad. El sentirse necesitado de otro. La siguiente, yo creo que Dios trabajó en mi vida antes de poder unirme a los pastores de la ciudad. Yo creo que yo no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido humildad, pero Dios trató en mi humildad a través de depresión 2 años. 2 años estuve en depresión, metido en un cuarto prácticamente, donde solamente me levantaba e iba a ir a predicar los días domingos. Mi vida fue hecho pedazos, de hecho enfermé gravemente, acabé prácticamente perdiendo como 14, 15 kilos. Entonces, podría decirte que Dios tiene formas para hacerte que te unas. Cuando Dios te necesita, cuando tu corazón es más fuerte, tu soberbia es mucho más fuerte que el deseo de poderte unir con los demás hermanos a orar. Muchas veces Dios solamente te mira y espera el tiempo para que tú puedas ser quebrantado. Yo creo que el quebranto hace que tú te doblegues y tú puedas buscar a Dios. Y ese es el tiempo exacto. Hoy la nación, las naciones, todas han sido quebrantadas. Las potencias están siendo quebrantadas. Los hombres, las torres fuertes, los hombres fuertes, los reyes fuertes están siendo quebrantados en sus economías, en su sistema de salud, en su sistema de seguridad, están siendo quebrantados. Entonces, hoy en día, las naciones nos necesitamos, las iglesias, los pastores nos necesitamos. Ese es el tiempo de la unidad. Ese es el tiempo. Ese es el mejor tiempo para buscar la unidad, donde toda la gente está siendo quebrantada, donde los montes altos están siendo allanados y donde los llanos están siendo levantados.
Entonces, ese es el mejor momento y ese es el tiempo que estamos viviendo porque Cristo viene, el Señor viene. Independientemente de la denominación que nosotros tengamos, hay una enseñanza que nos lleva a poder meditar. Cristo viene y esas son las señales. Cristo viene y es el tiempo de orar como la viuda. Es el tiempo de orar. Una mujer viuda. Jesús compara la oración con una mujer viuda. ¿Por qué con una mujer viuda? Porque la mujer viuda representa el lado más frágil de una sociedad. No tiene esposo, no tiene provisión, no tiene quien la dé seguridad, protección, y por eso tiene que clamar al juez injusto. Y por eso Jesús, cuando habla de la oración, habla de la necesidad de una viuda, porque la iglesia no es viuda porque tenemos al Señor Jesús, pero sí tenemos la necesidad de poder clamar como una viuda, como una viuda. Esa es nuestra necesidad hoy en día. Si no nos sentimos como viudas, realmente no vamos a poder clamar en una bendición como Jesús lo expresó ahí en el libro de Lucas 18. Creo yo que necesitamos la oración y necesitamos la humillación para poder llevar a cabo los planes y los proyectos de Dios y que podamos ver la gloria de Dios en nuestra ciudad, en nuestras iglesias y podamos sobrevivir en este tiempo, Eso es lo que yo puedo decirles. No te conocía y anoche escuché porciones de algunas predicaciones que están en YouTube de usted y pues veo que tiene pasión, hermano, al servir al Señor y sé que el Señor toma nuestro corazón y con el tiempo nos va moldeando y nos va usando a cada quien de una forma diferente y deseo que el Señor siga derramando de su presencia en tu vida y que cada vez que vayamos creciendo en el Señor y que seamos más como Él, podamos ser más de bendición al cuerpo de Cristo y a la gente que tanto lo necesita. Con un corazón humilde, como usted decía, y pues me da gusto saber que hay gente preocupada, hermanos en Cristo preocupados porque quieren hacer la diferencia. Y pensamos más allá de nuestra casa y nuestra congregación. Y me da mucho gusto cuando hay una mentalidad de esta manera, una mentalidad verdadera de reino, que pensamos de la iglesia en global. Entonces, le agradezco mucho su perspectiva. Gracias, pastor. Gracias. Una pregunta más. Quiero dar oportunidad a Dani. Si quieres hacerle una pregunta y de esta manera vamos a estar terminando. Les comento que también hay pastores conectados en nuestro grupo privado y están haciendo algunos comentarios. Unidad es estar, aunque no seas el que va primero. Gracias, pastor. Le están enviando saludos a los pastores que están también por el grupo privado de Facebook. Amigo, cerramos con tu pregunta. Ok, gracias. Estoy muy interesado en el tema de la negligencia de Dan para conquistar. Creo que este año, a principios de este año, una de las palabras que Dios nos dio a nosotros era precisamente cuando Dios les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para conquistar la tierra que ya les di? Entonces, el tema que estamos batallando ahorita no nada más es la pandemia, estamos batallando en una situación política donde se está queriendo levantar una ley totalmente en contra de la palabra de Dios. Están votando en el Estado y se van a volver a presentar esta iniciativa para modificar la Constitución del Estado, para legalizar el matrimonio igualitario. Y pues a nivel federal está el tema del aborto otra vez, por enésima vez en esta legislatura. Y encuentro no nada más falta de unidad, diferencias de opinión, y está costando mucho trabajo que la misma iglesia se una en un solo propósito, en una sola dirección. Hay muchas opiniones y de verdad lo veo así como, no puedo creer que haya gente que opine diferente en este tema. Sin embargo, así es. Entonces, no sé cómo podemos influenciar hacia la unidad en este tema. Si lo de salud ha sido complicado, lo político ha sido súper complicado. ¿Qué opina el pastor José Luis? Yo creo que la iglesia
debe de intervenir en producir cambios. Me llama la atención que, por ejemplo, en la ciudad de Jericó, las cosas que ocupó Eliseo para poder hacer cambios en una ciudad fue una vasija nueva. Y una vasija nueva con sal. Entonces, cuando vamos a una vasija nueva, hablamos de que la iglesia en este tiempo ha entrado en otra dimensión, ¿verdad? Toda la vasija vieja que antes éramos de reuniones como nosotros estamos acostumbrados, ha venido hacia abajo. Hoy nosotros vemos que hacer iglesia, estamos teniendo una cámara, ¿verdad? Yo estoy frente a un ojito de un celular y una pantalla donde los puedo ver a ustedes, pero nada más. No puedo saber, no puedo ver sus reacciones. Y uno como predicador, como pastor, está acostumbrado a ver la reacción de la gente, se inspira en los rostros, se inspira en la multitud, se inspira en el ánimo de la gente, en el desánimo para predicar y dar un mensaje. Hoy nosotros tenemos que entrar en una nueva dimensión. Y como dijo el libro de Jeremías, capítulo 18, dice que Jeremías fue llevado a la casa del alfarero, donde el Señor le mostró, ve ahí, te voy a enseñar y te voy a hacer oír mis palabras. Y dice que vio cómo la vasija se destruyó en sus manos y Dios hizo otra vasija y Dios le dijo a Jeremías, ¿acaso no tengo yo poder para poder hacer otra vasija nueva? Yo creo que hoy Dios está haciendo una vasija nueva de la iglesia, una vasija más sensible, una vasija con más hambre, aunque estamos enfrentando situaciones adversas dentro de la iglesia, pero sé que hay un remanente que va a salir diferente y que va a producir cambios. La segunda cosa que utilizó fue Eliseo, utilizó sal. Si vas al libro de Lucas capítulo 30 y capítulo 14 vas a encontrar cuando el Señor Jesús habla de que nosotros somos la sal de la tierra y si la sal de la tierra se vuelve insípida, no sirve para nada, sino para ser hollada y hollada por los hombres. Sencillamente, cuando tú ves ese versículo, el contexto que Jesús está hablando es un filtro, que Jesús se para entre las multitudes, se voltea hacia las multitudes y les dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, si no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, no puede ser mi discípulo. Y termina con la tercera cosa, si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está hablando acerca de que una persona se convierte en sal no por ir a una iglesia, no por estar dentro de un auditorio. Una persona se convierte en sal cuando ha decidido amar más a Dios que aún a su propia familia. Cuando ha decidido amar a Jesús más que su propia familia, cuando ha decidido amar a Jesús más que su propia carne, que ha decidido tomar una cruz y seguirlo, que ha decidido renunciar a todo lo que posee por seguir a Jesucristo. De tal manera que gente que lleva una cruz, que es discípulo de Jesús, produce cambios en una ciudad, produce cambios en el área donde se vea desenvuelto, ya sea política, ya sea médica, ya sea de gobierno, empresarial. Y ese es el trabajo de nosotros como pastores, hacer discípulos en este tiempo con mensajes que cambien el agua. El agua representa la palabra de Dios y la palabra de Dios está enferma muchas veces entre nuestros púlpitos y estamos dando mensajes que no tienen nada que ver con este tiempo, ¿verdad? Y muchas veces hemos dado mensajes que no han entrenado a la gente para ser discípulos. No son nuestros mensajes radicales, porque tal vez ofendemos al hermano, porque tal vez hoy el mensaje de la cruz es ofensivo para mucha gente, pero es el mensaje que Dios nos ha dado. Y es el mensaje que realmente forja cristianos y forma discípulos, forja cristianos, forja discípulos, vasijas nuevas para poder, que tienen sal para poder cambiar el manantial donde quiera que esté. Ya sea empresarial, ya sea político, ya sea en el área de gobierno, en donde quiera. Ese es nuestro trabajo. En este tiempo, nosotros enfocarnos a ser discípulos bajo el régimen de la cruz. Eso es lo que puedo decirles. Muchas gracias, Pastor José Luis. En la mañana estaba conectado en una reunión y me gustó mucho algo que
que dijo el pastor que estaba compartiendo, y dijo que el, el estar al frente de la cámara sin gente, el grupo de alabanza nos ha enseñado a madurar, porque muchas veces debemos de ser los mismos con gente o sin gente, y a veces nuestra predicación varía. Y me encantó algo que dijo: esto nos está enseñando este tiempo, que debemos de ser personas de fe y compartir la palabra que Dios nos dio, quien esté, no importa si está vacío, no importa si está lleno. Creo que Dios nos está haciendo madurar en este tiempo. Quiero agradecer nuevamente al pastor José Luis por su tiempo. Tenía algunas reuniones, hizo espacio para estar con nosotros. Nuevamente le agradezco, bendecimos su vida, su ministerio, y pues a cada uno de los que se conectaron de esta manera vamos a estar